general, las lecturas del ensayo La perspectiva exterior, Gombrowicz en Argentina, que Saer publica por primera vez en Punto de Vista en 1989 y luego incluye en el concepto de ficción en 1990, han puesto el énfasis en la evidente inteligencia de Saer al encontrar un lugar para la literatura de Gombrowicz en el sistema literario argentino, aunque paradójicamente definido por su exterioridad. La crítica ha valorado especialmente el acierto que supone la fórmula en relación con los principios éticos y estéticos de la poética de Gombrowicz, su voluntad de permanecer al margen de las instituciones, así como el hallazgo que representa la convergencia que descubre acaso inesperadamente entre Borges y el autor de Ferry Durke en torno a la tesis del escritor argentino y la tradición. No obstante, dado que la exterioridad aparece como una condición que procede en buena medida, aunque no en forma excluyente, del dato biográfico del exilio argentino de Polaco, esta lectura opaca en cierto modo el vínculo que el ensayo plantea entre esa exterioridad y lo que Saer pondera como el tema vitordiano por excelencia, la inmadurez, lo inacabado. En un primer momento del ensayo, Saer repara la dimensión estrictamente estética de la inmadurez de la forma, con otras palabras, lo que implica su indeterminación para el estilo. Plantea que la adolescencia de la forma es la fuerza que resiste a la certidumbre en la institución literaria, sean estas la identidad del escritor, la literatura nacional, pero también la abstracción de la belleza, la naturaleza del personaje, entre otras evidencias siempre en riesgo de convertirse en caricatura. Más adelante, la perspectiva elegida es la que le permite leer la dimensión política del tema vitordiano, el hecho de que Gombrowicz atribuía a las culturas polaca y argentina esa inmadurez, para concluir que la afirmación de Ricardo Piglia, según la cual Gombrowicz es el mejor escritor argentino del siglo XX, aunque exagerada, es no obstante aceptable. Así planteado, la exterioridad encuentra su verdadera dimensión no solo en el marco de una discusión de la literatura de Gombrowicz, sino una lectura interesada en pensar qué implica la perspectiva Gombrowicz en y para la literatura de Saer, su posición en las series que organizan la literatura de los 60 y los sentidos de su búsqueda de formas intermedias o inclasificables. Eso es un adjetivo de Saer. En distintas ocasiones, el escritor sostuvo que el ejercicio de la crítica tenía para él el carácter de notas de lectura, pretextos ligados al oficio de escribir. Por eso nos interesará proponer una lectura de los modos de inscripción de estas dos maneras de ser del tema vitordiano en su literatura. Para empezar, queremos proponer en la misma dirección en la que Saer procede en relación con Gombrowicz, que la perspectiva Gombrowicz es la que permite identificar la literatura de Saer en la Argentina de los años 60 como parte de una perspectiva exterior. ¿Exterior a qué? A las formas de la representatividad que suponían por entonces el regionalismo mimético, la literatura de Cortázar y la novela del lenguaje, el mundo. En su ensayo, Saer insiste en las posibilidades que trajo para Gombrowicz su exilio, en la medida en que le permitió ser él, más allá de las determinaciones de la lengua, de la nación, de las diversas imágenes sociales que son propias del hombre, pero que limitan al escritor. Según la definición de Saer, este estar aparte fue, cito, la hipérbole de su destino que lo llevó de una marginalidad teórica y relativa a una real y absoluta. Es esta exterioridad generalizada, territorial, filosófica, social, la que proveyó a Gombrowicz de un medio para la fundación de la forma propia, más real del mundo, respecto de la madurez apócrifa y decadente de la esfera superior, la de las consignas y teorías. Saer afirma que si Gombrowicz fue joven en Polonia, no cabe duda de que maduró en Argentina. Continúa, Gombrowicz hizo de su exilio un medio de ensanchar y cultivar sus diferencias con Occidente, privilegiando la particularidad de su propia perspectiva. Lo que por su parte en el diario argentino, Gombrowicz resumiría brevemente un enunciado con pretensiones de aforismo. Yo no era nada, así que podía serlo todo. En consonancia con la situación y las ideas del polaco en 1989, en el presente de escritura del ensayo, Saer escribe desde París y sostiene que a priori el escritor es nada, y que escribir consiste justamente en preservar esa ausencia de sí. Para entonces, hace más de 20 años que reside fuera del país y su literatura ya empieza a ser canalizada en los círculos académicos. Este modo de darse la exterioridad en la literatura de Saer no implica, sin embargo, que hoy, con la lógica con la que el futuro siempre funda el pasado en la historia literaria, no podamos leerla en la base misma de cierta zona de literatura nacional de los años 60,
que se escribe en la huella de la obra del escritor polaco, cuya impugnación de los valores de la madurez conlleva otra definición del tiempo y por lo mismo de la narración. A este respecto, hay que tomar en cuenta que si bien Gombrowicz vive en el país entre los años 1939 y 1963, y la primera edición de Ferri-Durque en Argentina es de 1947, es en 1964 cuando Sudamericana le reedita con prólogo de Ernesto Sábato, y es esta publicación la que circula en las revistas literarias y entre los escritores del momento, propiciando una vuelta virtual de Gombrowicz al territorio de literatura nacional. Así planteado, vista ahora desde una perspectiva interior al sistema literario de los años 60, la obra de Saavedra encuentra, vía Gombrowicz, puntos de contacto con algunas preocupaciones de las novelas de Germán García y Manuel Puig, que también por esos años hacen de la indeterminación, que es la fuerza suprema de la adolescencia, esa es una definición de Saavedra, el modo de ser de su ficción. En este contexto, no parece casual que se haya visto cicatrices en el origen poético, no cronológico, de la obra saaderiana. Como Germán García y Manuel Puig en las obras contemporáneas a cicatrices, La Nina y la traición de Rita Hayworth, pero fundamentalmente en la estela que abre Ferri-Durque en Cicatrices, Saavedra encuentra en el género de la novela de aprendizaje las condiciones necesarias para ensayar otro modo de contar, por fuera de las pretensiones de la novela realista. Indudablemente cualquiera podría objetar que esta afirmación solo podría proponerse en relación con la primera de las historias que se cuentan, pero como intentaremos demostrar a continuación, esto implicaría desconocer que es abriendo grietas en la falsa totalidad, como dice Saavedra en Narratón, que la narración destruirá esa escarcha convencional que se pretende hacer pasar por una realidad unívoca. En el mismo sentido en que Gombrowicz había declarado en Filifor forrado de niño, que edificando la obra sobre la base de, cito, partes sueltas, concentrando la obra como una partícula de la obra. Es el único modo en el que las fachas mostrarán su carácter fingido, la inmadurez que ocultan. La adolescencia de Angelito, el personaje cumple 18 años en la historia, su tiempo de aprendizaje encabeza las historias que componen Cicatrices. El relato, en una primera lectura, parece cumplir con las expectativas clásicas de la narrativa de aprendizaje si se soslaya el accidente, para parodiar a Borges, de que si bien puede leerse en forma independiente, es parte de un todo difícil que representa una secuencia de 4 historias con las que aparentemente no guarda ninguna otra relación que no sea la concurrencia temporal en un 1 de mayo, en el que Luis Fiore, obrero y ex sindicalista, asesina a su mujer. Por un lado, las formas estables del género, el personaje de Ángel experimenta esas cicatrices tempranas que dejan las primeras heridas de la comprensión y la extrañeza. De cara a la relación con su madre, con los adultos, las mujeres, el universo del trabajo, la exploración de la ciudad. Como es habitual también en las historias de formación, la literatura, como parte de las prácticas de lectura del personaje, ofrece a Ángel algún sentido del cual asirse cuando los pedazos estallan y no se pueden juntar. Dice Angelito que tratándose de literatura, lee rápido y entiende bien. Y en un juego de cajas chinas, la novela menciona las novelas de aprendizaje que el adolescente elige para su tiempo libre. La montaña mágica, Luz de agosto, Lolita, el cuento Troña Kroger. De este modo, la narración tributa otra de las convenciones más reconocibles del relato de formación, según el cual las lecturas del personaje responden a la tradición mimética y didáctica que caracteriza la representación de este personaje adolescente, según el cual la identificación permite la construcción de la identidad del sujeto en cuestión. En este caso, Angelito elige copiar en su cuaderno de notas la última página de Toño Kruger, que dice: miro el interior de un mundo inédito y en bosquejo, el cual reclama que se lo ordene y forme. Veo un remolino de figuras humanas que me hacen señas para que las liberte y redima. Son figuras ridículas algunas y trágicas las otras, y no pocas son al mismo tiempo trágicas y cómicas. Sin embargo, al tiempo que la historia cumple con la mayoría de las expectativas del género, se abre otra dimensión, la exterioridad necesaria para que la inmadurez de la forma actúe. Esta perspectiva Gombrowicz en la novela introduce la distancia en el que las narrativas de formación que elige el personaje adolescente representan en la historia una conciencia más real del mundo que la que le ofrece el testimonio de los sentidos. Así, por ejemplo, es cierto que Ángel lee rápido y lee bien. También es el hecho de que apenas se puede percibir cómo el detenido Luis Fiore se arroja por la ventana al día de la indagatoria. La adolescencia, como lo ha señalado Julia Kristeva, se impone a los novelistas no solo como personaje mimético, catalizador de lo social,
sino también en la tradición inaugurada por Gombrowicz, cito a Kristeva, como la metáfora de lo que todavía no está formado, espejismo del prelenguaje o del cuerpo indeciso. Y es en este sentido que en Cicatrices acontece el devenir inmaduro, como llama Alberto Giordano, de la forma, en el seno de las formas clásicas de un género en el que el tiempo es largo y se dirige hacia un futuro que opera retrospectivamente como principio estructurante de la coherencia de la trama. La fluidez e inconsistencia de las adolescencias del protagonista de Anita, de Germán García, de Toto en la tradición de Rita Hayworth y Angelito, se escriben con diferencias cuyo detalle excede el marco de este trabajo, en la tradición que inaugura Gombrowicz de una memoria del tiempo de inmadurez, que a la vez que desconfía de la lógica causal de la sucesión temporal, conspira contra una aprehensión engañosa del mundo. De la misma manera que a poco de atravesar la ineludible treintena que traza la frontera entre la adolescencia y la adultez, el personaje de Pepe en Ferry Durke no solo vuelve a tener 15 años, sino que se disuelve en la indeterminación de no ser ni esto ni aquello, ni adolescente ni adulto, o la fuerza suprema de esa adolescencia. Angelito asiste al encuentro con su propio doble entre el desfile lento y nítido de todos los que lo rodeaban y que él estaba llamando vida. Lo que está en juego es el tiempo de la inmadurez que no reconoce la secuencialidad propia del proceso que caracteriza la novela de formación y de esta manera introduce la temporalidad singular de un crecimiento que no progresa. En Ferry Durke, la madurez de los maduros no es otra cosa que una importación, dice Gombrowicz. ¿No comprendes acaso que la primera condición para lograr la madurez es declararse maduro a sí mismo? Por lo mismo, ante la imposibilidad de escapar a la determinación de las formas de la cultura o de la literatura, en Cicatrices la adolescencia es un estado del tiempo. Recordemos que Ángel trabaja justamente como meteorólogo del diario. Y de ese modo la historia de la vida de Angelito tampoco progresa en el sentido temporal y axiológico del término, sino que se multiplica a lo ancho del presente, que percibe su conciencia ampliada por lo que la literatura le enseña. De hecho, ante la evidencia del encuentro con sus dobles, no le preocupa tanto su existencia, como la posibilidad de que alguno de ellos pueda vivir mejor que él, en otras palabras, que progresen. Mientras juegan al billar, Tomati le espeta a Ángel: creo que no hay ninguna experiencia que venga con la madurez. Y continúa: o debo decir, ninguna madurez que venga con la experiencia. El sarcasmo de la inversión de la pregunta vacía el tiempo de una moral histórica en el mismo gesto en que lo somete a las fuerzas de la contingencia. El sentido de la famosa inmadurez vitoldiana es el rechazo de toda esencia anticipada, sostiene Saer. La representación de adolescencia es en definitiva la novela, otro modo de reivindicar una identidad medio esencialista y un sujeto como proyecto siempre inacabado. Eso es lo que cuenta también por esos mismos años en los que Saer escribe Cicatrices, para Sombras sobre un vidrio esmerilado, la irrupción del chico Tomatis en la conferencia de Adelina Flores. En el cuento de Unidad de Lugar, el triángulo que conforman los tres personajes centrales, la poeta Adelina Flores, su hermana Susana y su cuñado Leopoldo, se completa con la aparición intempestiva del personaje de Tomatis. La escritora había sido invitada a una mesa redonda en la universidad acerca de la influencia de la literatura en la educación de la adolescencia y había asistido a decano a promocionar su libro. Cuando terminó de hablar ese chico, Tomatis se echó a reír y la desacreditó reclamándole que hacía tiempo que no salía de su casa y que debería fornicar más. Usted debería fornicar más, Adelina. ¿Sabe? Romper la camisa de fuerza del soneto, porque las formas heredadas son una especie de virginidad y empezar con otra cosa. Ciertamente, Cicatrices es el comienzo de otra cosa, que será la literatura de Saer hasta la última vuelta de su obra. Y no solo rompe con las formas heredadas, sino que esa toma de perspectiva se integra como un plano más de la forma novelesca. En eso consiste la lamentada autorreferencialidad de la literatura de Saer. Resulta inquietante, acaso una prueba real de la concomitancia del tiempo antes que del devenir de un destino de influencia, el hecho de que la novela se publica un año después de que Saer se instale en París y en el ensayo sobre Gombrowicz, Saer haya comentado que la literatura del escritor polaco halla su madurez en el exilio argentino, donde, dice Saer, perfecciona su método narrativo multiplicando sus puntos de vista hasta darle a sus primeras intuiciones, como sucede en la evolución de toda gran literatura, la complejidad de un sistema. En Cicatrices también, las primeras intuiciones, los argumentos y novelas iniciales de Saer asumen la complejidad de un sistema, la ruptura con el pasado que representa su reducción a una huella,
la cicatriz. Asume la forma radical de una impugnación de cualquier percepción que no sea la concreta del presente. Si nos ceñimos a la trama, el relato gira en círculos concéntricos en torno a la anécdota del asesinato de la mujer de Fiori, a la que se vuelven distintas perspectivas hasta la afirmación final de la imposibilidad del testimonio y de la herejía como único modo posible de la verdad. Esa relación con este relato regresivo, como lo llama Julio Cremat, que afirmamos la posibilidad de extender las hipótesis de lectura de la primera parte de las obras al resto de la obra, al resto de las partes. Pastín, también Lukács, nos ha advertido sobre la importancia de la novela de aprendizaje en la historia del realismo. En tanto en oposición a la unidad estática de la imagen del protagonista, este tipo de novelas ofrece la imagen del hombre en proceso de desarrollo. En ese sentido, concluye Pastín, el tiempo penetra en el interior del hombre, forma parte de su imagen, cambiando considerablemente la importancia de todos los momentos de su vida y su destino. En las tres historias que se cuentan a continuación en la del Ángel, ya no hay un relato de formación, pero a contrapelo de una narración que parece avanzar, la del jugador y sus sucesivas partidas, la del juez Garay, sus paseos, conversaciones y jornada de trabajo, la de la salida a cazar patos de Fiore, su mujer y la hija, y de una escritura que registra con detalle los desplazamientos de los personajes, no hay descubrimiento, no hay revelación, tampoco clave de aprendizaje. El sueño, la literatura, los extrañamientos de Garay y los borradores de su traducción del retrato de Dorian Gray, el azar y la jugada son las únicas formas que cuentan como alguna forma de futuro. Sergio Escalante, el jugador, pone en palabras naturaleza este tiempo en lo prospectivo cuando reflexiona: ¿no debí decir mejor un futuro hecho? La novela de aprendizaje, o más precisamente deberíamos decir formación, para evocar el problema de la forma como expresión ejemplar del realismo y del tiempo iluminista, se le ofrece a Saer, como había sido para Gombrowicz, como un territorio de experimentación privilegiado de formas alternativas de representación de la realidad. De hecho, en el cuaderno núcleo número 1, fechado en 1966 y publicado en el primer tomo de los papeles de trabajo, dos referencias a Goethe advierten sobre el interés de Saer por esta forma y también sobre sus usos del género, en el que nuevamente la perspectiva elegida para la aproximación es la exterior. Por un lado, Saer transcribe una cita de los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, la novela de Goethe, modelo canónico del libro román. La cita dice: esas ojeadas que he lanzado al mundo de Shakespeare me incitan más que ninguna otra cosa a avanzar más rápidamente en el mundo real, a mezclarme el flujo de los destinos que sobre él gravitan y de este modo hacer por sacar algunas copas del gran mar de la verdadera naturaleza y ofrecérselas desde la escena del sediento público de mi patria. En la cita, el mundo real se vuelve solo conocible a través del arte. Es en las páginas de Shakespeare, en la ficción, donde está la verdadera naturaleza, a la que el artista recurre para volver a la representación, en el doble sentido semiótico y romántico del término. El joven que aprende la novela de Goethe avanza singularmente en dirección al mundo real en la medida en que se replica en la lectura. Pero todavía más importante para nosotros es la otra anotación breve, cercana a la cita de Wilhelm Meister, que aparece como una forma de recordatorio. Escribe Saer: no es un círculo, es una espiral, Goethe. Saer anota, de acuerdo con el editor de los papeles de trabajo, en forma curva y en un dibujo espiralado, esa anota en el cuaderno, la idea de Goethe según la cual el espíritu humano avanza en forma de espiral. La espiral comunica el plano interno con el externo, así como en una dirección que tanto se dirige hacia afuera como hacia adentro. Permite la transformación en algo nuevo y distinto, sin que en ese cambio modifique la forma exterior. Parece que Saer encuentra en el movimiento de la espiral una esperanza de formalizar algo nuevo que pueda traer consigo finalmente un sentido, al oponerse a la ilusión evolutiva de la línea, el modo de ser del relato decimonónico y la repetición del círculo, el mito del eterno redondo. La espiral resuelve la antinomia del exterior y el interior, en el que se dirimen los dos problemas capitales de Ferdinand, el de la inmadurez y el de la forma. Para Gombrowicz es un hecho que los hombres están obligados a ocultar su inmadurez, pues solo se presta la exteriorización de presentar madura en nosotros. Ferdinand lo plantea como una pregunta: ¿no ves que vuestra madurez exterior es una ficción? Finalmente, una discusión en torno al tema victoriano de la inmadurez de la forma de la escritura de Saer como parte de una experiencia exterior, perspectiva exterior, encuentra una dimensión eminentemente política en una literatura que asume como única práctica política legítima el conocimiento de la realidad. La búsqueda de formas genuinas de representación de lo real por el lenguaje incluye también a la historia como escritura fundamental del tiempo.
En este contexto, ¿cómo pensar la historia por fuera de las exigencias representativas del exterior, sino desde un compromiso con la obra? Resulta significativa que en el 60 escribía en las palabras preliminares de la edición de los cuentos de la zona que nuestra ambigüedad y nuestro desorden adolescente existen, y nuestra condición no es más que la posible transformación de ese desorden por medio de una conciencia práctica de la invencible prepotencia del trabajo. En la cita, la realidad argentina se escribe en términos semejantes a lo que Sábato utiliza en el prólogo, Sábato define en el prólogo a la traducción de Ferrer-Burke al definir al país como territorio de la inmadurez. Igualmente significativo, no obstante, el hecho de que 41 años más tarde, en el crucial año 2001, Saer vuelve sobre la misma idea en una afirmación que prácticamente es paráfrasis de la primera. En el prólogo a la publicación de sus cuentos completos, Saer dice: la sociedad argentina, en sus orígenes, paradójicamente, vive en un constante estado de transición. En una primera lectura, la frase parece la constatación de un fracaso, la imposibilidad de crecer, de madurar. Sin embargo, la perspectiva Gombrowicz que hemos procurado explorar nos depara otra interpretación. Estamos frente a una forma de optimismo. Y escribe Saer: en espiral se mueve nuestra vida. Hacemos un camino en espiral y cada ciclo nos aproxima al final de ese camino. Cada reflexión sobre un ciclo vivido es una vuelta de tuerca más. Gracias.